universo de ideas, sueños, memorias y palabras capaces de transformar nuestra manera de ver el mundo. Bienvenidos a Mundo Literario, un espacio dedicado al arte de escribir, leer y compartir la pasión por la literatura en español. Un programa que, cada sábado y domingo, abre sus puertas a escritores hispanohablantes de distintos países, estilos y generaciones, para conocer no solo sus obras, sino también las historias humanas que existen detrás de cada creación. Aquí, la literatura se convierte en puente. Un puente entre culturas, emociones y pensamientos. Un lugar donde la poesía, la novela, el cuento, el ensayo y la reflexión encuentran una voz viva a través de conversaciones íntimas y profundas con autores que continúan enriqueciendo el universo literario contemporáneo. Mundo Literario no es solo un programa de entrevistas, es un encuentro con las palabras. Es una ventana abierta a nuevas perspectivas, a historias capaces de conmover, inspirar y despertar la imaginación. Porque detrás de cada libro publicado existe disciplina, sensibilidad, lucha y una necesidad profunda de comunicar aquello que muchas veces solo puede expresarse mediante la escritura. En tiempos donde la inmediatez domina gran parte de nuestra vida cotidiana, la literatura continúa siendo un refugio, una forma de resistencia cultural y un espacio para pensar con libertad. Y precisamente eso es lo que celebramos en este programa. El poder eterno de las palabras. Desde distintos rincones del mundo hispano, las voces de nuestros invitados llegan para recordarnos que la literatura sigue viva, evolucionando y acompañando a nuevas generaciones de lectores. Prepárense para descubrir autores, conocer historias fascinantes y adentrarse en conversaciones donde los libros son protagonistas. Esto es Mundo Literario, un espacio donde las palabras cobran vida. Muy bien, muy buenas tardes. Bienvenidos al programa Mundo Literario. En esta oportunidad vamos a conversar con el escritor Marco Chu Olivera, escritor peruano, quien nos va a presentar su libro, Pilar. Lo tenemos en la pantalla. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido. Hola, gracias. Primero que nada, gracias por la oportunidad. Sí, ah, quiero agradecerte por darme espacio en tu programa y poder hablar sobre mi novela Pilar, que he publicado recién hace unos meses. Es la segunda novela que publico después de casi unos 10 años. Actualmente, bueno, estoy residiendo en Lima, trabajando como psicólogo. Suelo escribir historias, siempre tratando de llevar también, ir a ferias, llevar talleres de escritura. Y siempre, como todos, siempre tengo algo en la cabeza, alguna idea que quiero desarrollar y poder escribir ya. Este manuscrito me tomó casi unos 2 a 3 meses. La historia nace de un cuento que presenté en una antología de hace unos años, con la editorial de un amigo. Y actualmente siempre escribo porque a la par que me gusta siempre cuando veo historias, o sea, leer o mirar en alguna serie de televisión, puedo analizar algún personaje y poder dar una perspectiva o replantear la historia. No sé qué, bueno, alguna cosa quisieras preguntar, algo. Muy bien, gracias Marco por compartirnos un poco acerca de tu labor como escritor. ¿Por qué tanto tiempo ha pasado, digamos, de publicar el primer libro, 10 años dices, ¿no, Marco, para publicar este otro libro? Y bueno, ¿qué nos puedes contar acerca de este nuevo libro? ¿Cómo ha sido la recepción de parte del público? Mira, el asunto es que como yo no soy una persona conocida en medios y recién acá la gente que escribe acá, bueno, se maneja más en lo que son redes sociales. He visto
a autores que hacen contenido en Instagram, en TikTok, o incluso lo que llaman los booktubers, bookstagramers, booktalks. Y hay historias donde saben buscar su nicho, pero dependiendo qué tramas son populares para ellos, para grupos. En caso de cosas como que son las historias de suspenso, muy poco, es algo que veo más en las ferias. Y ahora vamos acá, el nicho del grupo, la persona lectora acá, volvemos acá en Lima, creo que es un poco reducida. Son grupos pequeños, a veces que se encuentran en las ferias. O son las mismas personas que pueden escribir o se animan. No. Con respecto a lo que me gusta. Bueno, me demoré mucho más porque era cuestión de que mi primer libro, Ella es Laura, era un libro de 100 páginas, un tiraje de 300, que me costó 3.000 soles. Y hablamos de hace 10 años, ya imagínate, todo ha cambiado, los precios han subido, la demanda también es alta. Y buscar nichos, gente que le guste el tema específico, como es el tema de tu libro, ya se vuelve cada vez un poco difícil. Más que nada también cuestión de compromiso. Escribir un libro así de al menos unas más de 100 a 150 páginas en Word es algo que no es de un día para otro. Como yo estaba trabajando otro manuscrito, pero también me dediqué un poco a darle tiempo a la novela Pilar. Y era algo que tenía que hacer así, escribir, digamos, al menos un par de horas al día frente a la pantalla. Porque yo era más de escribir al principio a mano, ya después me inculqué a mí mismo hacer eso. Y es un compromiso. Y por otro lado, y es algo que requiere paciencia, y a veces la historia no fluye y la idea no sabes cómo continuar la historia, qué puede ser, qué personaje, cómo debe estar el personaje. A veces que uno está frente a la pantalla, escribe por escribir, por cumplir, y ya después de un rato, un par de días, viene la idea. Fluye. Y otra cosa también es la parte financiera. He tenido que, para pagar en partes, casi 6 meses. Y eso no ha sido barato. Y recién pude comprar de a poco, a la vez que también estábamos puliendo el manuscrito, haciendo correcciones, trabajando con el ilustrador de la portada, haciendo las correcciones al texto, ha sido todo un trabajo. Pero más que nada ha sido cuestión de dinero, porque sabes que esto, para empezar así de cero, de la nada, es algo así que cuesta y hay que tratar de mantener la motivación, el ánimo, no arrepentirse. Muy bien, Marco, gracias por compartirnos las peripecias, digamos, las cosas que le suceden a los escritores cuando van a publicar un libro, que principalmente es que puedan financiarlo. Hay un costo económico para publicar un libro y es el riesgo que toma un escritor si es un escritor independiente, ¿no? Apostar por su libro es una labor, una decisión, mejor dicho, bastante difícil, ¿no? Apostar por la literatura. Y cuando uno encuentra los medios, tal vez, que no es fácil al principio, puede ir avanzando ese camino. Bueno, yo te felicito, sigue adelante. Así que, bueno, vamos a leer tu presentación para que puedan conocerte un poco más, Marco. Luego vamos a hablar un poco acerca de tu libro, la sinopsis la vas a compartir. Marco Jesús Chu Olivera nació el 3 de marzo de 1984 en Chimbote, Perú. Es egresado de Psicología de la Universidad Ricardo Palma. Es psicólogo, comediante y escritor. Publicó su primer libro, Ella es Laura, bajo el sello de El Gato Descalzo. Presentó un cuento para la antología Cuentos sobre vampiras, de la misma editorial. Tiene pendientes las secuelas de su primer libro. Desde hace tiempo ha estado escribiendo relatos y manuscritos largos, 477, en Ontología a la Locura, de la editorial Comala, Hombre Perro, Nicolás y Claudio, el Buey, en la antología Umbra Mortis, de editorial Rubín, El Hombre y el Sujeto, para la antología
La sombra del espía y Ana para la antología Lirios en tu funeral de Gol Editorial. Tiene diversas redes sociales, las cuales son Instagram y TikTok. En Instagram, bueno, lo vamos a compartir también más adelante, pero vamos anunciando, es @Marco Chu lee y escribe, y en TikTok soy Marco Chu 20. Bueno, respecto a este libro, la sinopsis la compartimos para que puedan conocerlo, y bueno, ya el autor nos va a estar comentando un poco más. Durante años, Pilar Huanca estuvo secuestrada y dada por muerta. Días después de que su cuerpo fuera encontrado, Ariana Bazán de Asdrúbal fue secuestrada, pero escapó el mismo día de su secuestro. Pilar fue víctima de monstruos y Ariana pertenece a uno de los más famosos. En un mundo en donde los monstruos de leyendas coexisten con los monstruos reales, las historias de ambas mujeres, en este caso de Pilar y Ariana, se entrelazan entre lo que estuvo haciendo Ariana y lo que realmente pasó con Pilar. Bueno, en principio, Marco, esta historia que nos compartes en Pilar está inspirada en algunos personajes de la vida real. ¿Cómo nace esta historia? Bueno, te explico. Me acuerdo que hace años fui de niño me acuerdo de una película que vi, Sangre Inocente, que es sobre vampiros. Y bueno, yo soy de la generación de los 90. Crecí con películas de vampiros, pero ya orientadas en lo que era la acción, el terror, como la película de Drácula de Francis Ford Coppola, Vampiros de John Carpenter, las películas de Blade, el cazavampiros, que es la adaptación del personaje de Marvel. Años después, me acuerdo cuando vi la película de Crepúsculo y me di cuenta que ahí me chocó un poco ya. Bueno, en este caso yo tenía más de 20, ya casi 30 años. Entonces, me acordé de una película francesa, que me acuerdo que los personajes eran parecidos, pero el drama era que una chica era manipulada por otro joven que termina prostituyéndola. Y eso como que, luego más años después, me empecé a ver una serie también, me gusta ver La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales, series de policíacos, a la par que en la vida siempre veo noticias. Me acuerdo cuando estaba en la universidad, había los casos como lo que sucedió con Claudine Herrera, una madre gestante que fue asesinada y su bebé fue extraído de su cuerpo. Otros casos son como los que han sucedido Ruth Talía Salas, que era una chica que salió en un programa de televisión y que unos días después fue asesinada por su expareja. Los casos de feminicidio comunes en el Perú, que son uno de tres, que son varios. Y también me acuerdo que en la época del 2000, en la época de la universidad 2000-2010, los casos como el caso de Joseph Fritz, un hombre en Europa que mantuvo a su hija en cautiverio por más de 20 años y con la que tuvo casi 7 hijos. Otro caso como Colleen Stan, una chica que fue mantenida en cautiverio por 7 años. Ya han sido casos de cautiverios y, bueno, películas también en base a esos temas. Y otra cosa es que la situación es que explorar lo que son una persona realmente malvada, el mal. Porque últimamente vemos que en varias películas se romantizan a los villanos. Hace poco estaba leyendo en internet estas novelas de género dark romance y vi como que todos relacionan a la relación que el galán del mafioso que domina toda la organización, pero que es un sociópata desalmado, un asesino con una infancia trágica. Me doy cuenta que esas situaciones, esas conductas perversas, realmente lo que es perverso es hacerle daño a otros y disfrutarlo. En el caso, lo que pasó con Pilar, un caso de secuestro, de cautiverio, en que participó más de una persona. Cosas que suceden realmente. Cosas que no sabemos que sucedieron hace 20 años, que recién, como lo que pasó con el caso de Fritz. Pues el chico, ese hombre que de origen latino en Estados Unidos, que tuvo cautiva a 3 mujeres por más de 10 años. En mi Instagram he hecho contenido con respecto a eso. He hecho posts con respecto a esas noticias, esos hechos que han pasado, los que me han inspirado.
O sea, Miller tiene tanto de ficción como de real. Creo que la idea de escribir es saber que elegir qué temas y cómo colocarlos, acomodarlos. Así salió eso. Y la idea, como digo, no fue así de rápido, creo que costó tiempo, que a veces la idea no cómo llegaba ya terminaba una cosa, pero qué pasó después, qué iba a pasar, una cosa con otra, cómo se conectaban, cómo sucedía. Es como cuando tienes una serie y tienes una serie con diversos personajes, pero no sé qué hacer, hay uno que otro que no sabes qué hacer con él. Y te das cuenta que al final de la serie que hubieras quitado el personaje y la serie hubiera funcionado igual. Cosas así. Y la cosa es que me he dado cuenta que la parte de horror, maldad, es lo más que las cosas, más que seres sobrenaturales, sino seres que hacen cosas perversas. Que es inmoral, como dicen. Me acuerdo cuando llevé eso en la universidad, uno de mis profesores, el doctor Ernesto Oliver, había dicho de que un psicópata es alguien que cosifica a otra persona, que no siente o no valora a una persona como ser humano, sino como un objeto. Es un comportamiento que es común en varias personas, en criminales así, en la vida real. Muy bien, interesante lo que nos compartes, Marco. Entonces, en tu novela, en Pilar, además de encontrarse con, digamos, una trama, un suspenso bastante marcado por el secuestro, en este caso de Pilar y también de Ariana, que se van a entrecruzar estas historias, dirías de que tu novela es, digamos, un tráiler psicológico, es una novela de terror. ¿En qué categoría podrías definir tu novela y qué comentarios has recibido de algún lector o lectora? Pero cuando digo, recién las ventas han sido así pocas y gente, tú sabes que cuando uno empieza, lo que se compra son familiares, amigos, pero algunos te compran así por compromiso, o eso es que esperar que te lean o no. Y bueno, yo me arriesgué y el manuscrito lo envié a otras editoriales de afuera, pero ahí una me envió una buena crítica con respecto a mi libro, pero que estaba interesado, pero igual, la parte económica. Y tú sabes que los de afuera cobran en dólares. Es un poco más difícil para mí. Y así porque el texto he tenido que reducir las páginas para poder cubrir el costo. Y hasta ahora siempre a veces hay gente que les digo si alguien me compra y les digo que cuando tengan tiempo puedan lean y me dan un feedback con respecto al libro. Siempre busco en Instagram gente que quizá le guste la lectura. Estamos siempre tratar de que, bueno, podemos difundir la que es la lectura, difundir la literatura. Porque yo creo que hay espacios para todos los géneros, los gustos. El asunto es cuando hay diferentes tipos de gustos de arte, como si el arte es transgresor, a veces hay gente con la que te vas a chocar. Mejor tratar de evitar un conflicto, sino tratar de buscar algo de convivencia, un espacio, un lugar para todo, así como... yo también soy comediante y a veces me gusta muy el humor negro y a veces puedo hacer chistes que pueden ser un poco pasados de tono. Y buscar dónde puedo hacer este chiste y dónde no. Sí, dónde puedo poner este libro y dónde no. Muy bien, Marco, la verdad, sí, agradezco la sinceridad con la que nos estás, digamos, compartiendo acerca de tu labor, que al recién promover tu libro, realmente el público, muchas veces cuando un escritor no es conocido, tiene muchas dudas de adquirir el libro, ¿no? De comprarlo, pero déjame decirte que en este caso hay editoriales, ¿no? Que publican cierto determinado o género de libro, ¿no? Por ejemplo, terror, y específicamente en su catálogo tienen solamente esa temática y el público
busca ese tipo de libros. Hay público para el terror, por ejemplo, para tu novela también puede haber un público bastante cautivo, al que le interese la historia que has escrito. El único detalle es poder conseguir ese público, llegar a ese público que creo yo es el público juvenil, ¿no? En este caso los adolescentes, los jóvenes que gustan leer estas historias. Así que importante que participes en las ferias de libros, Marco, que puedas asistir también a las ferias, compartir con los lectores, ¿no? Cuando ellos, digamos, estén acercándose a un stand, en este caso al de Julio Benavides, ¿no? Que Julio Benavides siempre está presente en las ferias de libros, el editor, ¿no? de este libro. Marco, ¿cuáles son tus referentes? ¿Quiénes son los escritores que te han influenciado? Por ejemplo, Edgar Allan Poe, no sé, cuéntanos un poco. Bueno, puede ser que he leído a Bram Stoker, he leído a Joan Cherian Le Fanu, los autores de Drácula y Carmilla, he leído a Mary Shelley, he leído un poco de Poe. Bueno, yo acá en Perú leí a este autor Lenin Solano, que escribió novelas policíacas y es muy detallista en cuanto a eso, a los aspectos de las historias de suspenso, cómo relata los crímenes. Eso he tenido la suerte de conocer a Lenin en la Feria del Libro, he hablado con él un par de veces, y también es como un poco muy referente con respecto a lo que es, bueno, thriller suspenso peruano, por así decirlo. Pero siempre a veces tengo la oportunidad, cuando voy a las ferias, trato de conocer autores, luego de leer sus libros, trato de volver a encontrarme con ellos, hablar con ellos, siempre preguntar, hacer temas, que me caigan alguna duda, cosas que siempre quiero saber. Y más que nada, yo no empecé con los libros, sino yo empecé revisando las adaptaciones en películas o en televisión. Muy bien, muy bien. Tu libro, Marco, ¿dónde lo pueden conseguir las personas que vayan a ver esta presentación, las personas de Perú específicamente? Y si también se encuentra disponible en Amazon, por ejemplo, para las personas que están en algún otro país. Bueno, el libro lo pueden conseguir acá en Perú, en Lima. Lo están vendiendo en la librería Casa Tomada en la cuadra 36 de Espirituarse, en San Isidro. Luego también pueden escribir a la editorial Viso Perpetua por Instagram, o también buscarme a mí también por Instagram. Yo me comunico con ellos por WhatsApp, yo también estoy ahí vendiendo el libro directamente. Probablemente no está en Amazon porque ahorita estamos un poco cortos, el tiraje era muy reducido, como te digo, el costo, la cuestión del costo ha sido un factor limitante para mí. Ok, sí, es importante, ¿no? El costo tal vez para acceder a un público mayor. Vamos a compartir aquí tus redes sociales para que te puedan escribir las personas que vean la presentación. A ver, estás en Instagram y también en TikTok, ¿no? A ver, lo compartimos, vamos a compartir en este momento las dos redes sociales por donde te pueden contactar. Ya. Bueno, ahí en la pantalla están apareciendo las redes sociales del autor, del escritor Marco Chu, ya sea Instagram o TikTok, ¿no? Pueden escribirle directamente y solicitar este libro, esta novela Pilar, una novela que tiene bastante intriga, ¿no? De suspenso. Sí. Marco, algunas anécdotas que hayas tenido con tu primer libro. No es fácil para un escritor poder promover sus libros, pero, por ejemplo, alguna experiencia que recuerdes con algún colega escritor, tal vez con el editor, ¿qué nos puedes contar? Bueno, yo empecé escribiendo en la universidad. Primero traté de usar mis experiencias personales. Terminé el manuscrito cuando ya había terminado en la universidad y
lo dejé ya unos años después con un compañero de la universidad. Había fundado su propia editorial, entonces le comenté que tenía un manuscrito hecho, hablamos, y poco a poco empecé a juntar el dinero, y ya después más allá pude publicar el libro, claro. Me demoré bastante, porque solo lo vendí a familiares, amigos, poco a poco. Después de un par de años me enteré que la editorial había sacado una segunda edición, y era un tiraje de 50 libros, también los empecé a vender poco a poco. Y después, más que nada, el asunto es que escribir requiere demanda tiempo. Y a veces, como digo, la cuestión del factor económico, porque yo todavía siempre estoy más pendiente del trabajo, a veces hay que apoyar a la familia, porque yo no vivo solo, yo vivo con mi mamá, vivo con mi familia. Ahí nos apoyamos entre nosotros, económicamente también. Una anécdota, bueno, es que no puedo decir mucho. Yo hace unos años, retomé la escritura, porque cuando empecé a ir a la feria del libro, me animé a justo poder ir a conversar directamente con los autores. Es algo interesante, usar siempre perspectivas, sus opiniones, saber un poco de qué los inspiró. Y poder crear más ideas y conocer perspectivas. Y conocer más que nada experiencias de cómo empezaron a hacer cosas. Eso me ayudó bastante, porque también ayudó a buscar otros más temas, buscar algunos libros con un tema X, como, digamos, el último libro que leí fue Rebelión en la Granja, que me ayudó bastante por respeto para analizar el contexto político actual. La verdad es que me ayudó bastante, porque yo las experiencias, creo que todo depende de vivir también, de todo lo que puedas consumir. Leer, o mirar, o basarte en personas que conoces. Mira, como digo, la historia de Pilar nació como de un cuento de una película que vi hace 20 años antes. Y quería hacerlo diferente, porque en esa época hablamos de que todas las historias de vampiros se empezaron a romantizar, se romantizó el amor, las relaciones tóxicas, las relaciones de abuso. He visto muchas historias así que hablan en YouTube o en Instagram, así, relaciones tóxicas. Y realmente, luego me acuerdo de la realidad. Vivimos en este país donde está el problema de la violencia de género, el abuso. No creo que ella nació de empecé escribiendo de experiencias personales, pero de mis interacciones con otras personas. Ya después, cuando escribo, siempre de algún tema X que me viene a la cabeza, algún tema que quiero tocar. Yo creo que todo depende de cómo puedas asumir el reto para escribir algo. Porque mira, escribir también, no me gusta escribir así una historia de terror. Realmente no soy tan fan del género de terror o género del suspenso, sobre todo el género tipo psicológico. Pero siempre tenía mis dudas, como que sacar esto de la cabeza que tenía en la cabeza. Aprender a escribir desde tu interior. Muy bien, Marco, muchísimas gracias por compartirnos un poco más acerca de tu experiencia como escritor. Vamos a leer algunos saludos, algunos comentarios de las personas que se van conectando a la transmisión. Sergio J. Pérez Paredes nos dice, bueno, desde Bolivia, ¿no? Se hace presente, gracias Sergio. También Ashira Luna, saludos para ti, gracias por estar presente. Esperamos tus preguntas, Ashira. Eduardo Alvarado Martínez, felicidades. Gracias. Eduardo Alvarado Martínez nos dice, tengo varios libros desde Chile. Cuéntanos, Eduardo, cuáles son tus libros también, por favor, dónde te podemos seguir en las redes sociales. Si estás, bueno, este es tu Facebook, ¿no? Eduardo Alvarado
Martínez. Pero coméntanos sobre tu libro también, por favor. Lourdes Berberena, saludos desde Puerto Rico. Gracias, Lourdes, por los comentarios. Eduardo Alvarado, que está atento a la transmisión desde Chile. Qué importante es promover los libros de los autores. Abre fronteras. Así es. José Andrés Saldarriaga nos dice, qué chévere, ¿no? Gracias a todos por participar. Marco, vamos a pasar una dinámica en la cual es el famoso ping-pong de preguntas. Me gustaría que tú respondas de manera espontánea, de manera breve, las preguntas y las palabras que van a aparecer en la pantalla, ¿sí? Invitamos también al público que pueda participar con sus preguntas, con sus comentarios. Estamos conversando con el escritor peruano Marco Chu Olivera. ¿Qué pregunta le darías al escritor? A ver, bueno, mientras tanto, vamos con esta primera pregunta en el ping-pong. Marco, ¿recibirías un premio de una persona o una institución que está cuestionada? Creo que no, porque realmente no sé en qué implica ser cuestionada, qué reputación. Muy bien. ¿Qué significa para ti nuestro país, ¿no? Perú? El lugar donde yo nací, donde me he criado toda mi vida. Muy bien. ¿El escritor, consideras, Marco, que el escritor nace con ese talento o el escritor se hace en el camino? El escritor se hace más, no solo en el momento de que se pone a escribir una historia, sino también en el momento que se compromete, que trata de luchar con sus conflictos, con su exigencia, su impaciencia, como un poco se empapa con historias, con técnicas, con talleres, ahí. Muy bien, muy bien. Tus ideas, tu mensaje. ¿Qué significa para ti las librerías, Marco? Es donde puedo conseguir libros. Librerías, sí he visto que, bueno, voy siempre a veces los domingos, los fines de semana, buscar libros, a ver siempre estar pendiente cuando voy a ferias o voy a algún lugar a Miraflores o a Jesús María. El lugar donde empecé a tener la atención a buscar mi inspiración, a ver qué autores hay de moda también. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es tu mayor sueño en la vida, a nivel literario y a nivel personal, Marco? Seguir escribiendo, seguir publicando, estar pendiente de crear historias, poder dedicarme más tiempo a esto, poder siempre expresar, fluir mis trabajos, mis arte. ¿Qué ideas le darías, qué consejos le dirías a los jóvenes escritores, aquellos que recién, digamos, se inician en este camino de las letras? Bueno, al principio, tratar de no... Al final es como una carrera como todo, siempre va a costar, va a ser siempre tratar de ser persistentes, hay que tratar de no desanimarse, luchar consigo mismo, darle siempre motivaciones. Es algo que requiere compromiso, pero también al momento de escribir, no solo al momento que te sientas a escribir, sino al momento que buscas cómo llegar a la gente, conocer, buscar a alguien que le interese la historia. O sea, darle sí el 100%. No solo porque sea, no verlo como una moda, sino como un hábito. Muy bien, muy bien. Importante consejo. Saludamos también a José Kazuo Nishimura Pizarro. Buenos días, nos dice buenas tardes, buenas noches a todos. Donde se encuentra, ¿no? Él se encuentra en Japón. Gran programa, Manuel. Un saludo a tu invitado. Muchísimas gracias por tus palabras, estimado José Kazuo Nishimura Pizarro. Bueno, a las personas que nos están viendo,
les pedimos por favor que puedan compartir este video, ¿sí? De esa manera podemos llegar a más personas para que conozcan el programa y también para que conozcan el libro de Marco, Pilar, ¿no? Esta novela bastante interesante, ¿no? Muy bien, vamos aquí con un saludo, una pregunta de Lourdes Berberena. Ella está atenta a la presentación. Lourdes Berberena, si no me equivoco, desde Puerto Rico. A ver, desde Puerto Rico, sí. Lourdes Berberena nos dice: el escritor siempre tiene una inspiración nata. Lo que sí es cierto, se perfecciona en el camino. Felicidades a todos los escritores. Hoy se celebra el Día del Escritor. Así es. Gracias por recordarlo, Lourdes. Hoy, Día del Escritor. Felicitaciones para todos aquellos que luchan, que se inspiran a escribir nuevas historias. En este caso, también felicitar a Marco Chu Olivera por estar el día de hoy en esta fecha especial, ¿no? Compartiendo su libro. Y hablando de una fecha especial, Marco, vamos a hacer una pequeña publicidad, agradecerte también a ti, Lourdes, una pequeña publicidad respecto precisamente a un amigo escritor. Me refiero específicamente al escritor Fernando Castillo Ramfer. Él tiene un libro publicado, Odisea en el Mar Caribe, el cual se encuentra disponible en Amazon Kindle, disponible en Apple Books también. Pueden seguir las redes sociales del escritor Fernando Castillo Ramfer, un escritor de República Dominicana que radica en Miami, en Florida, Estados Unidos. Próximamente va a estar en Perú, va a estar en Lima, visitando, bueno, nuestro país, y esperamos poder reunirnos con varios escritores, en este caso contigo también, Marco, con Santiago Rizo, con diversos escritores. Muy bien. Continuando con el programa, ¿sí? Recordarles nuevamente las redes sociales del autor, Marco Chu Olivera. Sus redes sociales son las que están apareciendo en la pantalla. Lo tenemos en Instagram y en TikTok. ¿En Facebook no te encuentras, Marco? Igual, en Marco Chu. Muy bien. Muy bien. Bueno, continuando entonces con el ping-pong de preguntas, vamos con esta otra pregunta. ¿Quién es tu escritor de cabecera, Marco? ¿Tienes algún escritor que sea tu maestro, por así decirlo? Bueno, puedo decir que empecé leyendo a García Márquez en la universidad. Hay varios libros como Los 100 años, El amor en los tiempos de cólera, 100 años de soledad, Hojarasca, y Crónicas de una muerte anunciada. Ahí empecé a leer un poco la forma que escribe, como siempre detallista, minucioso y siempre fluido al momento. Sé que García Márquez también era periodista, por eso que también nació ahí la gana de escribir de él. Leo bastante, unas historias que realmente no era ni romántico, tampoco era tan realista, además, su estilo de realismo mágico. Cuando leí los 100 años de soledad también, bastante, como que impactó bastante en mí esa novela. Y como que ese estilo un poco que he tratado de plasmarlo, aplicarlo en mis historias. Muy bien, Marco, muchas gracias. Bueno, las personas que nos están viendo ya nos han saludado desde Chile, Puerto Rico, de Perú. Coméntenos de qué lugar también nos están viendo. Y bueno, esta pregunta ya lo habías dicho algo al respecto, pero ¿tú crees que se puede vivir de la literatura? ¿Es un sueño posible, Marco? ¿Qué opinas? Bueno, tengo entendido que es algo que muy pocos consiguen, así como los que viven de la música, los que viven de la actuación, los que viven del arte, sí, netamente. La semana pasada estaba hablando con un historietista, Fernando Guamaní. Me estaba diciendo que ya, si puedes vivir esto, pero es algo que puedes pasar unos días sin escribir, pero si ya vas unos 10 días ya debes preocuparte.
Es que es algo que implica así, así constante, es crear un hábito, al menos darte un tiempo. A veces complicado, puede ser un poco abrumador estar frente a una página en blanco. Y es algo que, bueno, muy pocos han hecho, no sé, no un García Márquez, un Vargas Llosa. Ahora vemos en los años que hay una historia, gente muy pocos que hace. Hay que estar constante cerca del público, de su público, así como, no sé, ahora esta escritora J.K. Rowling, o algunas historias, gente así que está bien pendiente. Bueno, como lo fue, no sé, George R.R. Martin. Hay gente, muy pocos son los que pueden darse el lujo, pero es que hay gente que la ha sufrido, que ha trabajado, que la ha pasado por altas y bajas. Muy bien, gracias Marco. Estamos conversando con el escritor peruano Marco Chu Olivera. Compartimos nuevamente sus redes sociales, TikTok. Vamos a seguir. Bueno, acá tenemos alguna pregunta. Tenemos una pregunta de parte de... A ver, vamos a ver. De parte de Lizardo Cal Aguilar nos dice, buenas tardes, es cierto que el escritor necesita mucho compromiso. Una consulta para el escritor, para ti Marco. Ya que esta novela nació a partir de un cuento, ¿no? Hacemos referencia a Pilar, el libro. ¿Cuáles son las diferencias entre el cuento y la novela, más allá de la extensión? Saludos desde Huancayo. Bueno, el cuento se centra más que nada en un solo trama, en una sola historia. En cambio, la novela a veces tiene varias historias que se entrelazan. Tanto los personajes principales como los personajes secundarios. Como digo, es lo que comenté al principio. Cómo hacer que todos los personajes encajen, aporten algo en la historia. Muy bien. Muy bien, vamos a pasar a la última dinámica del programa, Marco, la cual es conociendo tu biblioteca, ¿no? Conociendo la biblioteca del escritor invitado, en este caso Marco Chu Olivera. Marco, aproximadamente, ¿cuántos libros tienes en tu biblioteca? Bueno, alrededor tenía más 20, hasta 30, 40, pero ya tenía varios libros que ya dejé de leer hace años y que, bueno, fui a vender o a hacer trueques. A veces cuando tengo un libro ya que no leo, cuando necesito leer, ya voy a un lugar donde venden libros usados o pueda cambiar por otro libro que no he leído. El último libro que he leído fue Abril Rojo de Santiago Roncagliolo. Y bueno, ya veo libros y como que solo conservo aquellos libros que he tenido, que han sido autografiados por los autores. Y a veces no he estado ido a comprar más libros por cuestiones económicas, pero siempre, si agarro un libro es porque por algún interés que haya visto en las redes sociales o porque he visto alguna adaptación de libro. Es luego siempre me gusta hacer comparaciones. Ahorita tendré entre unos 20 por ahí, una veintena por ahí, no pasa de ese número. Muy bien, y hablando de libros autografiados, ¿cuáles son esos libros que consideras valiosos por el autógrafo del autor, ¿no? El que recibiste? La verdad yo considero que todos son valiosos, todos los autores, no importa que esto no se trata bueno, lo de la fama es relativo. Creo que he tenido con algunos autores he tenido la oportunidad de hablar con ellos más de una vez. Y he visto que algunos autores trabajan, no sé, son profesores universitarios, otros también son los mismos jefes de sus editoriales. Otros que son, había un autor, Alfredo Dahmer, que escribe novelas de ficción, que es economista y es profesor catedrático. Varias veces he tenido la oportunidad de hablar con él. Siempre me ha gustado, una persona simpática, un hombre muy amable, atento. Hasta ahora no he tenido ningún roce con ningún autor. La verdad, no he tenido preferencias, no necesariamente.
pero siempre curiosidad con respecto a lo que les motiva, a sus ideas con respecto para poder escribir, a lo que los inspira. Lo considero como una suerte, siempre, no es que tenga uno favorito por el momento. Quizás lea a uno porque puede ser que haya una noticia o algún contenido que haya subido por internet que me llama la atención para poder revisar. Muy bien, muy bien. Interesante lo que nos compartes. Sí, el escritor Alfredo Dahmer es un escritor bastante, digamos, sencillo, que se presta para la conversación y está presente también en la Feria del Libro de Lima, ¿no? Lo pueden encontrar siempre en esta feria. Marco, bueno, compartimos nuevamente tus redes sociales. Repite, por favor, otra vez dónde se puede conseguir tus libros, además de que te pueden escribir en redes sociales. ¿En qué librerías están? Nos dices, en Casa Tomada. Casa Tomada está en San Isidro, en la cuadra en Petituars. Ahí fue donde hice en mayo hice en la cuadra 35 de la 3506, San Isidro, está a la esquina. Es toda una esquina la librería. Ahí fue donde hice mi primera presentación de libro. O también, en otros casos, también pueden preguntar a la misma editorial en Instagram. Y también a mí, en el mismo Instagram. Perfecto, muy bien. ¿Qué mensaje le darías al público que nos está viendo, en este caso, a un joven lector, a una joven lectora, que vea tu libro, digamos, que le parezca interesante, pero todavía no está animada a adquirir el libro? ¿Qué le dirías a esta persona para poder convencerla de adentrarse en una novela como la que has escrito, Pilar? Dirígete al público, Marco. Bueno, Pilar es una historia que trata de buscar lo que es la realidad, la ficción y la realidad. Es una perspectiva de cosas que suceden que uno nunca sabe que pasan hasta que se enteran por las noticias. Trajo temas que muy poca gente quiere saber, o temas que a veces algunos quieren romantizar. Llevaré el drama como en el caso de los vampiros, porque es algo con lo que he crecido, he visto culturalmente, y quería dar una perspectiva diferente, algo ya nada que ver con el romance, no es historia de romance, es historia de terror. Algo que puedan darse cuenta de que situaciones como estas sucede, y llegar a la continuación de que poder alcanzar más gente, a tratar de que inspirar a la gente que pueda seguir leyendo o también seguir escribiendo. Con esto que se dan cuenta de que la maldad existe, y la maldad no solo es cosa de sobrenatural, sino que la maldad depende también de las cosas, de las acciones que uno haga. La gente sepa que si me doy cuenta, bueno, vean las noticias, se informa a veces de las cosas que pasan. Sí, recomiendo que ya saben cómo buscarme en redes, pueden adquirir este libro. Gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias a ti, Marco, por la conversación que hemos tenido el día de hoy. Este es el programa Mundo Literario. La entrevista va a quedar grabada para que puedan posteriormente verla nuevamente. Y felicitarte, sigue adelante. Espero que puedas visitar la Feria del Libro de Lima. También te cuento, Marco, que hay un lugar, la Casa de la Literatura, ya lo voy a compartir ahí en el grupo que tenemos. La Casa de la Literatura va a organizar el famoso truequetón, ya que tú me decías que te gusta intercambiar libros. Las personas que quieran intercambiar libros, ¿no? En aproximadamente, si no es la primera, la segunda semana de la feria, ¿no? La feria empieza el 20, 21 de julio, o sea, puede ser para fiestas patrias aproximadamente. Uno va, lleva un libro que ya ha leído y lo intercambia por otro libro, así que estén atentos, lo vamos a compartir también en las redes sociales de este programa. Muy bien,
Gracias, Odilon Adán, felicidades Marco, nos deja por aquí un saludo, gracias. Y bueno, desearte muchos éxitos, compren el libro Pilar, escríbanle al autor Marco Chu Olivera a sus redes sociales. Y bueno, un fuerte abrazo Marco y muchos éxitos. Si tienes algo más que decir, con gusto. Bueno, gracias, de verdad, muchas gracias, bendiciones, cuídense, hasta la próxima, ya saben. Bueno, siempre estoy pendiente en el grupo de WhatsApp por cualquier cosa, ya saben dónde buscarme. Buena semana. Muy bien, muy buena semana para todos. Nos vemos hasta la próxima oportunidad. Mañana tenemos un nuevo programa. Chao, chao. Chao, chao.